Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Tres Voces y una Crisis. El día de hoy me acompañan dos voces excepcionales para completar esta mesa de análisis. Mi nombre es Dana, hoy los voy a acompañar. Valeria, quien no es nuestra analista con todos los detalles inesperados del cine. Hola a todos, feliz de estar aquí una vez más y en especial con una película tan explosiva como lo es Hancock, una historia donde el poder no lo es todo si no sabes cómo usarlo. También nos acompaña nuestra columnista Juliet, quien nos va a profundizar más en esa historia muy poco convencional. Qué gusto estar aquí y bueno, Hancock rompe la imagen clásica del héroe y ya verán por qué es ideal para hablar de relaciones públicas. Y para completar esta mesa de análisis nos acompaña un invitado muy especial, el profesor y especialista en relaciones públicas John Molina, quien el día de hoy nos ayudará a entender si se puede reconstruir una imagen como la de Hancock. Bienvenido. Dana, buenos días. El día de hoy tenemos un tema muy poco convencional, pero que nos dará mucho de qué hablar. Vamos a hablar sobre un superhéroe un poco diferente, con muchos poderes y algo de problemas. Juliet, cuéntanos un poquito más sobre la historia de Hancock y cómo su vida da un cambio inesperado. Claro, Dana, Hancock es un superhéroe que tiene problemas de imagen pública, que es un poco agresivo, desinteresado, con reputación deteriorada, pero todo cambia cuando Ray aparece y él cambia la perspectiva para que todos comiencen a verlo como un superhéroe que todos necesitan y comienza a cambiar su imagen. Claro que sí. John, primera pregunta, ¿usted cree que desde este punto ya podemos empezar a hablar de relaciones públicas? Evidentemente sí. Miren que Juliet hace una claridad, ¿cierto? Crear una necesidad, es decir, me necesitan. Cuando yo requiero que alguien me necesite, sin duda alguna tengo que desplegar un montón de estrategias comunicativas para que esa persona sienta la necesidad, ¿sí? De manera específica. Y ahí es donde comienza uno a analizar a los públicos, entender dónde se reúnan, cómo se comportan, qué hablan, qué les gustaría ver. Incluso más arriba, cuando ella menciona el hecho específico de la reputación, ¿cierto? Que no tiene buena reputación. Sin duda alguna habla de estrategias que buscan que esto cambie. Y cambiar implica relacionarse con otros para que la percepción, pues obviamente comience a surgir de una manera distinta. Chicas, ¿y ustedes no sienten que, pues ya que venimos hablando de relaciones públicas, que esto se da en cada caso o en cada cosa que hace Ray al momento de intentar cambiar a Hancock? Y más que todo porque el tipo no da un paso sin pensar un poquito en cómo va a afectar su imagen. Claro que sí, es como decir, primero te saco de todo el problema que has llevado construyendo por años y luego te lanzo hacia la fama. John, de estas poquitas estrategias que hemos nombrado, ¿usted qué podría destacar de ese trabajo de relacionista público de Ray? ¿Qué es lo que lo hace más especial? Para mí el hecho específico de poder analizar su producto. ¿Cuál es el producto en este caso de manera específica? El superhéroe, ¿cierto? Entonces, cuando yo comienzo a escuchar ese producto, a conocer sus atributos, a encontrarle lo blanco a lo que parece oscuro, ¿cierto? Uno empieza a analizar de manera específica cuáles son las estrategias y los atributos específicos que va a poder posicionar, dar a conocer, entender, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, la característica principal de manera primaria es sentarse frente a una persona que parece que tiene todo perdido, todo oscuro, comenzar a analizarlo al punto de darle la vuelta para poderlo posicionar de una buena manera. Yo siento que una de las partes que más me pareció interesante en esta película es donde Ray, de cierta manera, como que le dice a Hancock que tiene que entrar a la cárcel, pero no más que todo como para pagar, o sea, todos los destrozos que ha hecho en esta ciudad, sino más como para generar esa ausencia, para que su público sienta que lo necesitan de verdad. Incluso en una parte empieza a decir como, ¿y si lo necesitamos de verdad? Y otra parte importante que me pareció es que en un medio salió que decían que Hancock, de cierta manera, los días que ha estado, 5 días exactos que han estado dentro de la cárcel, han avanzado y han habido más casos de violencia. Cuando Hancock aparece ya nuevamente, aparece ya con una nueva imagen, cambia su perspectiva, ya no es como, bueno, antes que destruía todo, sino es como realmente el superhéroe que necesitamos, que necesita la ciudad. Donde nos cuida, donde él ya incluso comienza a cambiar hasta su forma de pensar, donde él
cambia su perspectiva para generar una nueva imagen y que se sientan como más seguros. Es como un relanzamiento de una marca, pero en una persona. Yo creo ausentarse de un público, ese público puede ser una persona. Sí. Por ejemplo, supongamos que el personaje se llama Nicolás. Nicolás, supongamos que se llama Nicolás. No, era Jason, bro. No, bueno, Jason Nicolás. Es una fusión. Ese nombre. Una fusión un poco angelical, ¿no? Si yo me ausento, ojo, genero una necesidad. Porque es como ya no tener lo que antes tenía, ¿cierto? Ahora, no vayamos tan extremo porque en el caso de Nicolás, ¿cierto? El personaje que me estoy inventando, pues es un personaje juicioso, bueno, etcétera, etcétera. El ausentarse puede ser con demorarme en responder. Eso es generar una necesidad, ¿cierto? Una necesidad. Si lo vemos en este personaje que tuvo que ir tras las rejas, ¿cierto? Para que de cierta manera la gente dijera, oiga, ¿y qué pasó con el que estaba por ahí? Bueno o malo, pero ahí estaba. Hace que cuando reaparezca haya un famosísimo relanzamiento. Es decir, una nueva versión, una nueva escena específica de lo que es el personaje de manera particular. Y eso también es comunicación estratégica, ¿cierto? Incluso desaparecer no es vamos a cerrar la universidad, sino dejar de ser la protagonista para hacer con fuerza nuevamente un lanzamiento. Ya profundizando más en todo quién es el verdadero relacionista público de esta historia, Valeria nos va a contar, nos va a profundizar más. Ella qué opina sobre Ray Emsden. Yo creo que, como veníamos diciéndolo, Ray es el relacionista público más allá porque él como que ve más allá del desastre que en realidad es Hancock, y él lo que quiere es planificar una solución y así ejecutar una estrategia clara para que de así mismo y de así esa misma forma como que puedan interrelacionarse, y más que todo en la confianza, que su público le tenga confianza y que él también genere esa confianza con ellos. También pienso lo mismo, o sea, claramente es como Rey y pues es el relacionista pública, ¿no? Porque su trabajo es arreglar la imagen de Hancock. Su meta principal es que la gente deje de verlo como un desastre y él quiere crear como esa imagen positiva para que la comunidad confíe en él. Claro que sí. Viendo todas las estrategias, acciones que hizo Ray para mejorar la imagen de Hancock en sus públicos primarios, que en este caso eran los ciudadanos quienes estaban presentando un problema de violencia, vamos a llevarlo a la parte antiética. ¿Qué fue eso malo que hizo Ray, que tal vez no debería ser un relacionista público? Yo siento que esto de que Ray cruzó estos límites éticos más se va en la parte donde como que intentan ocultar esa parte de lo que él era antes. Digamos que Rey tuvo como ese error de esconder cosas de Hancock, que era como... O sea, la intención de Rey pues era buena, o sea, él quería hacer como las cosas buenas, como no escondamos el pasado de Hancock, como ocultemos lo que él fue como malo, pero pues eso no ayuda. Esconder los secretos no es generar como esa confianza, diría yo. John, esto me lleva a pensar hasta qué punto un relacionista público o un profesional puede esconder la verdad. ¿Cuál es ese último paso hasta que el límite, como uno como profesional, puede llegar antes de perder la ética? Es que eso hay que aclararlo, ¿no? La ética profesional a veces no depende de uno. Los límites sí los pone uno, pero a veces uno se enfrenta a ellos es en la empresa, ¿cierto? Se dice que, por ejemplo, en un país como Colombia no existe censura, y sí existe. Porque a veces te toca pararte frente a la cámara y decir ciertas cosas cuando tú quieres decir otras. Pero si tú no las dices, te echan. Y uno dice, bueno, yo soy ético, voy a decir la verdad. Y como después pago cierto recibo, salgo a tomarme un remedio porque me intoxiqué, voy a donde el psicólogo porque ando con el corazón roto. Pues con buenas acciones no, porque el psicólogo también te va a cobrar. Entonces, eso es importante que lo tengan muy presente. O sea, no se sientan mal si algún día sienten que, oiga, esto está fallando contra los principios, porque pues al fin de cuentas la industria lo lleva a uno a eso. Yo siento que Hancock no cambió solamente su actitud, ¿saben? Yo siento que también hubo como una transformación visual. Claro, o sea, él comenzó a cambiar como su imagen con cómo hablaba, ya no era como el que se expresaba y el que destruía todo, el que dañaba todo. Ahora era una persona que pensaba antes de actuar, y como dando ese nuevo cambio de imagen y construyéndolo nuevamente.
Claro, porque eso era lo que quería Rey con cada una de sus estrategias. No solo cambiar su imagen física con traje, con gafas, con un logo, sino cambiar cómo el público lo percibía y asimismo mejorar su imagen, reconstruirla. John, ¿qué tan importante es saber identificar el público de interés a quien nos dirigimos? Es supremamente importante. Acá hay un ejemplo. Leer es algo que uno dice, oiga, pues si me quiero graduar tengo que leer, ¿cierto? Pero que sea atractivo para la mayoría, no. Habrá gente muy juiciosa que lee, ¿cierto? Pero porque toca. Cuando uno dice vamos a analizar una película, pues es de pronto un hábito mucho más, digámoslo así, mucho más atractivo que leer. Entonces, mirar, escuchar, relacionar, ¿no? Ay, esto se parece a esto y con esto puedo responder esta pregunta y demás. Y es un ejemplo de lo importante de conocer los públicos. No estoy queriendo decir que la lectura, por ejemplo, en una formación académica profesional deba ser retirada. Ojo, no. ¿Sí? Pero sí siento que las formas, las estrategias, las tácticas con que uno deja un aprendizaje puede ser también de otra manera. Y eso hace parte de cómo se comportan mis públicos. Hay que analizarlos y sobre todo escucharlos muy bien, porque el error que cometemos muchas veces como comunicadores organizacionales es pretender que mis gustos son los gustos de la gente. Y por eso no funciona la comunicación. Entonces ahí va de la mano lo mismo de que la información externa puede afectar dentro, o sea, puede afectar o puede beneficiar a una campaña de relaciones públicas, sea una campaña de una empresa o de una persona a mejorar la imagen, afecta igual. Exactamente, claro, porque es el contexto. Porque a no ser que sea interno, ¿no? Yo voy a hacer una campaña de relaciones públicas para los empleados, pues más o menos sé cómo se comportan. Pero por ejemplo, supongamos que tengo empleados y yo estoy aquí ubicado en esta universidad, pero mis empleados viven por allá, qué sé yo, fuera de Bogotá. Pues esos contextos hacen que si yo monto una capacitación a tal hora, muchos de pronto no puedan llegar muy puntuales. Entonces es analizarlo. Lo externo, claro que va a afectar, ¿cierto? Bueno, chicas, ya hablando un poquito acerca de la estrategia, quisiera tocar un tema especial, que es el público interés. Era mejorar la imagen de Hancock, como lo venía diciendo, pero que su público, que eran los ciudadanos, confiaran en él, que lo vieran como un superhéroe de verdad, como el superhéroe que sí iba a salvar la ciudad. ¿O tú qué piensas, Juliet? Sí, yo también siento pienso lo mismo, que digamos para llegar a la gente, pues reutilizó los medios de comunicación como lo fue la televisión, la prensa, iba a modelar como la opinión pública y fue súper estratégico. O sea, también puedo como resaltar que Rey, él siempre tuvo como la confianza puesta en Hong Kong, o sea, es un buen líder, porque siempre tuvo como la esperanza y la tuvo de que Hong Kong pues cambiara siempre. John, ya casi estamos a punto de cerrar esta emisión, pero no me puedo ir de acá sin hacerte una pregunta muy común y tal vez muy cliché, pero si usted tuviera acá al lado a estudiantes de relaciones públicas, ¿qué consejo le daría? ¿Qué es lo más importante que debe aprender, que debe tener en cuenta? Lo primero y lo más importante que, repito, hay que analizar muy bien los productos, ¿cierto? Recordemos que un producto no solo es la banalidad de algo inerte. Tal vez el principal aprendizaje es analizar muy bien el producto y sobre todo transmitirle confianza. Confianza no solo para, valga la redundancia, confiar lo que él nos cuenta, sino confianza para decirle incluso cosas en la cara. ¿Sí? Esto no lo está haciendo bien. Tiene que hacerlo de otra manera. ¿Pero por qué? ¿No? Y eso funciona muchísimo, sobre todo porque aunque la temática de la película que hoy estamos tratando en este pequeño podcast, ¿sí?, tiene que ver con un superhéroe, hay otras películas que ya se imaginarán donde el producto era un elemento político, un candidato político, ¿sí? Y a ellos, por ejemplo, hay que decirles, por ejemplo, ese color no le luce, por ejemplo, peínese. A eso me refiero yo con confianza. Entonces, el principal aprendizaje es que ustedes pierdan, ¿por qué no?, la timidez de que cuando tengan un producto en sus manos, ¿cierto?, bien sea inerte o un ser humano, comiencen a generar y a despertar confianza con esa persona, porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar en ningún momento, en ningún sentido. Incluso siento que, hablando de confianza un poco, una de las partes que se vio más en esta película es cuando él empieza a hacer su cambio, que fue cuando el fiscal lo llama. Él todavía se encontraba ahí en la cárcel. El fiscal lo llama para que pues ayude a salvar la situación que está pasando. Y el momento en el que él llega ya con el traje, el momento en el que él aterriza, hasta solo la palabra que dice buen trabajo,
sea, siento que ya es un cambio que nos hace ver una imagen distinta a la que teníamos al inicio. Otra de las preguntas que quisiera hacerle es, ¿qué errores para los futuros profesionales no deberíamos repetir? Tal vez el hecho específico, tener la capacidad de no manipular. Es el consejo de manera específica. ¿Usted cree que las relaciones públicas pueden salvarlo todo? Para mí sí. Para mí sí, porque es que las relaciones públicas tienen que ver con anticipar. Les voy a poner un ejemplo que pues espero no ocurra acá. Supongamos que un día muy importante en una clase como estas, ustedes tuvieron que venir muy bien preparadas, estudiadas, vestidas, ¿cierto? Porque es un proyecto final. Y el profesor no llegó. El profesor se llama John Molina. Seguramente ustedes van a decir, algo pasó. No es normal que pase esto, ¿sí? Y eso se dio a través de relaciones públicas, que todo el tiempo se dieron cuenta de distintas maneras. Yo con las tres me puedo sentar a hablar de cosas que solo sabe cada una. Y eso a lo que yo les hablaba con la confianza. Yo conozco cada uno de mis producticos, ¿sí? Y puede que de vuelta también lo puedan hacer. Entonces, sí, sin duda alguna, son importantísimas. Incluso llevémoslas no solo a lo corporativo, sino a la vida misma. Uno no sabe cuándo necesite de verdad para un pasaje. Y la persona que uno menos piensa, le dice, sí, claro, tome, porque hemos construido una buena relación. Si no, no lo va a hacer. No lo va a hacer nunca. Claro que sí. Bueno, qué gran cierre, John. Gracias por todos los consejos, por respondernos las preguntas. Fue un análisis lleno de aprendizajes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy todos aprendimos que todo va mucho más allá de los trajes y de los superpoderes. Concuerdo mucho contigo, Ana. De verdad te queremos dar muchas gracias, en serio. Aprendimos bastante y esta película nos dejó un análisis espectacular, o desde mi punto de vista, porque aprendí un poquito más acerca de la imagen, la reputación, el cómo tenemos que atender esta crisis. Bueno, y todo esto, pues también agradecerle a nuestro invitado John. Gracias por compartir su experiencia y enseñarnos a ver cómo más allá de una película. A ustedes gracias. De verdad fue mucho gusto tenerlo con nosotros, John Molina. A todos nuestros oyentes, acompáñenos en una próxima emisión de Tres Voces y una Crisis. Hasta luego.